empezamos. Quedaron pendientes Julio, Omar. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los presentes. Muchas felicidades a ustedes por estar aquí. Presidente, usted ha sido un defensor de los pueblos indígenas y de que ocupen los espacios que les corresponden. ¿Qué opina de que en Puebla, Néstor Camarillo, cercano a Alito Moreno, se hizo pasar por indígena para quedarse con la candidatura al Senado? Va a ser senador en la primera minoría. Lo comento sobre todo porque la comunidad indígena en Puebla está muy molesta. Hubo una marcha ayer porque el tribunal ratificó la candidatura del priista que no es indígena. Ese es un caso, presidente, que si revisamos las acciones afirmativas hay varios candidatos que lo están haciendo, no son indígenas y ocupan estos lugares. ¿Qué opina de esta usurpación? ¿Cómo podría cambiarse la legislación para evitarlas y garantizar que los verdaderos indígenas sí tengan oportunidades de llegar a esos puestos? Bueno, pues hay la posibilidad de hacer una reforma electoral y tener más cuidado para que los representantes de las culturas, representantes de jóvenes, de los que tienen posibilidad de inscribirse como candidatos, pues sean auténticos, que no haya simulación. Eso se puede corregir hacia adelante. Ya pues estamos por finalizar el proceso electoral, ya están por llevar a cabo la calificación de las elecciones en el Tribunal Electoral. Ya no podría legalmente hacerse nada, pero sí hay una iniciativa de reforma a la ley electoral y puede cuidarse el que se cumplan los requisitos y que no haya falsedad. También en el caso de los candidatos migrantes, mujeres, hombres, y poder actuar con honestidad, que los partidos cumplan y actúen con honestidad. Eso es lo que puedo decir. Gracias, presidente. Nos hacen llegar una denuncia, se trata de una empresa de la rama de la salud, de los beneficiados con negocios millonarios y del llamado cártel de las pruebas milagro, que al parecer no cuentan con el sustento legal, permisos y protocolos ante COFEPRIS para ofrecer sus servicios y que han defraudado a empresas laboratorios mexicanos. Una de las empresas se llama Timser, laboratorio de investigación con patente sin sustento aparente como las marcan la ley. Son dueños de una prueba innovadora, entre comillas, llamada Preventix, para la detección de cáncer cervicuterino, con una muestra de sangre bajo un proceso realizado mediante un esquema tradicional. En la denuncia que nos comenta que los insumos son ingresados al país de manera ilegal, ya que no cuentan con el supuesto registro sanitario. También nos comentan que la empresa no está dada de alta en el padrón de importadores y para poder hacerlo y tampoco para poder exportar. Dicha empresa, como toda millonaria, tiene relaciones y derivado a un juez le concede un amparo para continuar con actividades sin sustento alguno ante COFEPRIS. Las pruebas milagros como Preventix nos comentan que consistentes y existe una exigencia válida por los falsos resultados. Presidente, los afectados por esta denuncia piden si podría intervenir la Secretaría de Salud para revisar el caso de esta empresa. Sí, nos dejas la nota, la denuncia, y se lo vamos a encargar a Alejandro Schwartz, que es el director de COFEPRIS, para que haga la investigación y se presente aquí
el resultado. Muy bien, muchas gracias. Ya por último, presidente, el pasado 19 de julio usted comentó en este espacio que su gobierno podría asumir una parte del proyecto de justicia social acordado con extrabajadores ferrocarrileros y que usted podría hablar con la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para que la otra parte pudiera darse en dicha gestión. Los extrabajadores integrados en el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical se reunieron el 29 de junio con autoridades de la Secretaría de Gobernación, quienes le informaron que saben de este ofrecimiento, pero que no han recibido de Presidencia ninguna indicación sobre cuáles podrían ser las condiciones del pago de esta parte o bien de la firma del acuerdo para realizarlo. La pregunta de los ferrocarrileros es sobre la posibilidad de que antes de que termine su administración se podrá solventar o por lo menos una parte de este acuerdo ya establecido con Segov desde el año pasado. Sí, que vean hoy o mañana a la secretaria de Gobernación, que los reciba para ver cómo podemos ayudarlos en los términos en que se habló. Si no se puede entregarles todo el apoyo ya en el tiempo que nos queda, poder hablar con la presidenta electa para que en el tiempo que ella va a estar gobernando pueda hacer justicia. Hay que ver también cuáles fueron los compromisos que se adquirieron, porque esto viene desde la privatización de los ferrocarriles. Quedaron estos compromisos de ayudar a los trabajadores y nunca se ha hecho. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Muchas gracias, presidente. No me presenté, Julio Mar Gómez. Que hoy mismo o mañana que hablen con Luisa, si existe la responsabilidad del gobierno, aun cuando esto haya sucedido en la época de Zedillo, nosotros empezar a reconocer los daños o el compromiso que se hizo con los trabajadores ferrocarrileros. Sí, le comentaba, presidente, pertenezco a al medio Agencia Medios Digitales del Pacífico y preguntamos cuándo nos visitará en Baja California Sur con la presidenta electa. Ya por último, muchas gracias. Sí, vamos a estar esta semana, vamos a estar en Los Cabos, vamos a inaugurar una clínica del ISSSTE en Los Cabos y vamos juntos, va la presidenta electa, la próxima presidenta constitucional, vamos a hacer una gira por el norte, vamos a Chihuahua, a Juárez, también a la inauguración de un hospital del Seguro, luego vamos a estar en Los Cabos, la inauguración de este hospital del ISSSTE, vamos a inaugurar el hospital de Culiacán y vamos a estar también en Tepic, en Nayarit, el fin de semana próximo. Vamos a hacer una evaluación de todo el plan Tepic, son muchas obras que se están llevando a cabo. Entonces vamos a hacer este recorrido y la próxima semana, el próximo fin de semana, después de vamos a terminar ya de recorrer todos los estados, todas las entidades federativas con la presidenta electa. Vamos a estar en Colima, en Michoacán, en Jalisco, en Nuevo León,
básicamente, ya terminamos. Desde que empezamos a hacer esta gira juntos, ya nada más nos quedan 2 fines de semana. Ayer estuvimos inaugurando la ampliación de la carretera La Ventosa a Cayuca y un camino de Hidalgotitlán a Minatitlán. Ayer, antier, estuvimos evaluando el tren, la construcción del tren de Palenque a Coatzacoalcos, y también inauguramos la refinería de Dos Bocas, sobre todo el que ya está produciendo de Dos Bocas. Ya ayer esa refinería produjo el 10% de toda la gasolina que consumimos diariamente. Y yo espero que en una semana, en 15 días, va a estar produciendo el 20% de toda la gasolina que consumimos en el país. Esa refinería fue algo muy importante porque se hizo en muy poco tiempo, con costos bajos. No se hace una refinería en ese tiempo y con ese precio, con esa inversión, con ese costo, en ningún lugar del mundo. Y habían transcurrido 34 años sin que se hiciera una nueva refinería en el país. Todo el periodo neoliberal o neoporfirista decidieron los tecnócratas corruptos vender petróleo crudo, vender materia prima y comprar las gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Así se puede sintetizar, resumir lo que fue la política petrolera en todo el periodo neoliberal. Ahora no es así, porque cuando llegamos al gobierno se compraba el 90% de la gasolina que consumíamos en México. Ahora, como se repararon las 6 refinerías que existían y se compró una refinería en Texas, en Houston, una refinería que es de México, que es de la nación, y como ya se construyó, o ya está operando la de Dos Bocas, pues ya estamos importando solo el 10% de las gasolinas, del 90% que importábamos al 10%. Y ya tenemos en proceso de construcción 2 coquizadoras que son en realidad refinerías, porque se trata de convertir el combustóleo en gasolinas, una en Salina Cruz y otra en Tula. La de Tula, la primera etapa, la vamos a inaugurar en agosto, y la segunda etapa de Tula en diciembre, y ya empezamos con la conquistadora de Salina Cruz. Están trabajando, ¿cuántos obreros en Salina Cruz? Cerca de 6,000 trabajadores en la planta que se está construyendo
en Salina Cruz. Esa va a estar para el 2026. Pero ya con estas dos plantas nuevas vamos a ser autosuficientes. Es decir, ya no se va a comprar ni la gasolina, ni el diésel, ni la turbocina en el extranjero. Eso es lo que se ha logrado y por eso nos dio mucho gusto ir a Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, a constatar de que ya está produciendo la refinería de Dos Bocas. Nos cuestionaban mucho de que no comenzaba a producir, ya está produciendo la refinería. Ya ven cómo nos traen, que están pendientes de todo. Ayer estaba viendo en un reporte, yo creo que del Reforma, en un periódico, de que el Tren Maya está descarrilado. Yo cuando vi eso me preocupó porque como que se descarriló el Tren Maya. Y no, era que ellos hacen sus cuentas, ¿no? Y hablan de que es más el gasto de operación que la utilidad. Pero acabamos de empezar todavía. Y cualquier empresa, ¿sí?, pública o privada, pues lleva o le lleva tiempo conseguir sus puntos de equilibrio, pero con nosotros son muy exigentes. Cuando hicimos el aeropuerto, como no pudieron hacer una gran tranza con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, muchísimo dinero se iban a robar y decidimos no hacer ese aeropuerto, sino construir el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. Y ya se construyó en muy poco tiempo, 2 años y medio, el aeropuerto Felipe Ángeles, que es uno de los mejores aeropuertos de México y de los mejores aeropuertos del mundo. Y nos ahorramos 120,000 millones de pesos. Como quedaron así enojadísimos, todavía no se les pasa el coraje. Decían que no se paraban ni las moscas en ese aeropuerto, que no era utilizado por nadie, que espantaban, que aparecían fantasmas, la Llorona. Y Las Lloronas son de ellos. ¿Qué creen? Que ya ahora ese aeropuerto es el principal aeropuerto de carga de todo el país. Es el que más carga mueve en todo el país. Y ya es autosuficiente. Es decir, ya lo que obtiene de ingresos es más que lo que requiere para su operación. Y ese lo inauguramos el 21 de marzo del 2020. Y ya está operando muy bien. Entonces, lo mismo de la refinería. Yo creo que lo que más les molesta, más que el Tren Maya, porque ellos saben qué hicieron, privatizaron los ferrocarriles. Habían trenes de pasajeros que se empezaron a hacer desde la época del presidente Benito Juárez y se llegaron a tener 30,000 kilómetros de vías férreas.
estaba comunicado el país con trenes de pasajeros. 150 años más, porque el primer tren de pasajeros que se inauguró fue el de México a Veracruz, 600 kilómetros, y se inauguró en 1873. Y a partir de ahí empezaron a construirse vías férreas y se comunicó todo el país. Porque antes, para ir a Quintana Roo, era por barco. Cuando Quintana Roo tenía muy poca población, pero además durante el Porfiriato querían quitarle las tierras a los campesinos, a los mayas, y ellos lucharon para defender sus tierras. Entonces Porfirio Díaz mandó a militares a exterminarlos. Ya estuvo este hombre que luego traicionó a Madero, Victoriano Huerta, allá por donde ustedes viven, en Acumal, Chan Santa Cruz, Río Puerto, por ahí. Y por que había muchas enfermedades, y por la represión llegó a vivir muy poca gente. Y allá también llevaban a los presos que se oponían al porfiriato. Fue una cárcel, Quintana Roo. Le llamaban la Siberia tropical, porque en Rusia sí, había una región fría, de las más frías, y ahí estaba la cárcel de los zares, y era la Siberia donde mandaban a todos los opositores. Entonces, la Siberia del trópico, en México, en Porfiriato, era Quintana Roo. En ese entonces tenía como 24,000, 25,000 habitantes, mientras Yucatán tenía 300,000. Y ahora, ya Quintana Roo tiene 2 millones y Yucatán tiene también lo mismo, 2 millones. Y eso que era cárcel y que era la Siberia, que era un infierno verde, que había mucha represión y querían desaparecer a sus antepasados que resistieron. Bueno, ahora es el paraíso. Es de las zonas más bellas, no solo de México, sino del mundo. Entonces, aparte de que juegan ustedes el softball, están en el paraíso. El aeropuerto se inauguró en el 22, hace apenas 2 años. El AIFA. 22. Ah, en el 22. Sí, hace apenas 2 años. Sí, yo dije 20, ¿no? 20. En el 22. Y acabamos también por allá, muy cerca, en Tulum, de inaugurar el nuevo aeropuerto. ¿Saben en cuánto tiempo se construyó? En 15 meses. Los ingenieros militares que nos ayudaron, que es también un aeropuerto bellísimo, pero como Mara lo planteó, lo importante es que el tren, que toda la gente que llega a Cancún, que pueda internarse, porque todo el desarrollo desde que comenzó
el auge turístico en Cancún desde 1970, porque no había nada. Cuando empezó el auge, todo fue Cancún, y sí hay que agradecerle mucho a Cancún, porque es el lugar después de México que más se conoce en el mundo. Habla uno cuando va al extranjero de México y menciona Cancún, también Acapulco, pero últimamente Cancún. Entonces llegan pues como 30 millones de turistas. Y el aeropuerto internacional de Tulum ya tiene casi 600,000 pasajeros, y hoy se da a conocer que Detroit hace ya también el Sí, ya están llegando vuelos del extranjero al nuevo aeropuerto de Tulum, pero todos esos turistas que llegan a Cancún, pues antes, y todavía llegan, como Mara lo planteó, por el mar, que es bellísimo, el mar Caribe, y el sol, mar y sol. Pero ahora, con el tren, se van a internar. Y en Quintana Roo, por ejemplo, todo su desarrollo era en el norte de Quintana Roo. Pero Otompe Blanco, Morelos, incluso Lázaro Cárdenas, el mismo Tulum, no se conocían. Todo el desarrollo estaba allá en la punta, en Cancún. Entonces ahora ya los turistas, quienes visitan México, ya no solo llegan a Tulum, a Cancún, van a Tulum, ¿sí? Y de ahí ya hacia Chetumal, y de Chetumal a Campeche, y de Campeche hasta Chiapas, Palenque. Entonces ya no son 3 días o 5 días, puede ser que tarden recorriendo en el tren 15 días, y se están arreglando todas las zonas arqueológicas. Entonces todo esto va a ayudar mucho al desarrollo del sureste, sobre todo de Quintana Roo. Y lo que planteó Mara pues también es real. Solo el Tren Maya son como 150,000 millones de pesos que hemos invertido, porque no es un gasto, es una inversión. Y no fue deuda, sino presupuesto público. ¿Por qué alcanzó? Porque como ya no se roban el dinero, ya no permitimos que se roben el dinero, el presupuesto alcanza, rinde. Porque lo que más perjudicaba a México, y eso no hay que olvidarlo, era la corrupción. No era la falta de presupuesto, sino el bandidaje oficial. Unos cuantos se dedicaban a saquear, y por eso nuestro país se volvió un país con muchas desigualdades. Unos cuantos aparecen en la lista de los más ricos del mundo, multimillonarios, y millones de mexicanos en la pobreza. Ahora las cosas están cambiando. Ahora se atiende a todos, se respeta a todos, se escucha a todos, pero se le da preferencia
a la gente más humilde, a los campesinos, a los obreros, a los pequeños comerciantes, a los profesionales, a la mayoría del pueblo.